Gracias. Bueno, realmente cuando hablamos de todos estos temas, creo que los primeros que tenemos una experiencia con relación a algún tipo de violencia o algún tipo de deshumanización en los servicios de salud es cada uno individualmente. Creo que si preguntáramos, ¿conoce alguna historia en el cual se haya manifestado algún tipo de violencia contra alguna situación o alguna mujer específicamente? Creo que cada uno tendríamos alguna historia que contar. Entonces, basado en eso, quisiéramos pedir que cada uno piense en esa situación que consideraron quizás podría estar violentando algún derecho de alguna mujer. Tengo muy presente varias historias de estas que le cuentan a uno, quizás colegas. Tuve una colega, por ejemplo, que me decía, fui por una mamografía, ya tenía 40 años y era mi primera mamografía, así es que fui al mejor servicio que pudiera darme el servicio de mamografía. Y estoy a medio examen cuando abre la puerta la radióloga y dice, perdón, no se preocupe, yo soy médica, pero deja la puerta abierta, así es que toda la sala de espera me observó. Y me sentí tan mal. Me sentí y dije perdón a todas mis pacientes que en algún momento pude haber hecho alguna acción que conllevara la falta de humanización en los servicios de salud. Entonces creo que todos tenemos algo que reflexionar y, como decía la doctora Valencia, algo que desaprender, porque hemos aprendido varias conductas que cuando ya con la experiencia y vamos aprendiendo nos vamos dando cuenta de que quizás no eran las adecuadas. Estamos en pleno siglo XXI y el siglo XXI tiene características especiales. Se habla de que es la era de la búsqueda de la paz, de la búsqueda de la igualdad, la equidad, la no discriminación, y esto ha sido debido a que han habido varios planteamientos en los cuales se buscaba garantizar ese derecho de las personas a tener un trato digno. Entonces aquí, perdón, no se ve en la diapositiva, pero es como una evolución de lo que hemos tenido desde los códigos más antiguos, incluyendo dentro de estos a los mismos 10 mandamientos, luego la Carta Magna, los códigos laicos que fueron creados específicamente cuando había abuso de la iglesia, la religión, luego los decretos que fueron previos a algún tipo de independización de los países, la Revolución Francesa, las mismas guerras mundiales dieron orígenes a los tratados de Versalles, la ONU actualmente, que también se considera parte de los que manifiestan los intereses, y muchas otras agencias más, ONGs, que dicen el tema de humanización de los servicios de salud, o ya incluir o desutilizar todas esas prácticas que conllevan a una violencia obstétrica, ya se plantean desde hace mucho tiempo, pero se habla que esta es la era del auge, donde buscamos realmente esa equidad, esa justicia, y entonces debemos de buscar qué es lo que deberíamos de hacer en los servicios. Bueno, el sistema de salud no es aparte de este auge que tienen, y se habla de que deberíamos de, para realmente poder pensar en que un servicio de salud va a ser humanizado o va a prestar servicios de salud humanizados, deberíamos de tener como principio una decisión política que apoye, pero que esto no solamente se quede en un discurso o en un comentario, sino realmente haya decisión asociada a un presupuesto asignado para desarrollar estas actividades. Entonces hablaríamos de que debe de haber un proceso de preparación del personal para acoplarse a todas estas actividades que contribuirían con la humanización de los servicios. Pero a pesar de que comencemos a hablar, comencemos a decir cuáles serían las bases de la humanización, hay que pasar a la fase de la práctica.
no podemos quedarnos solamente con teoría, sino que hay que buscar practicarla, y esta práctica debería de realizarse en todos los niveles de salud, desde el que es administrativo, el que es asistencial, el que realiza apoyo. Todos deberían de ir enfocados hacia garantizar la humanización de los servicios. Esta fue una pregunta que encontré y que decía, ¿qué esperan los servicios de salud o qué se espera de los servicios de salud en el caso de que haya un diagnóstico de enfermedad terminal y de su cuidador? ¿Qué esperaban estos pacientes? Y fue interesante, porque yo como persona dije, sí, tienen razón, yo esperaría más o menos lo mismo. Dice que su familiar le acompañe en este proceso, que se respete su intimidad durante los procedimientos o evaluaciones, que se informe a su familiar sobre el estado de salud, que le permita orar o confesarse y que el dolor vaya desapareciendo. Entonces, ven ustedes cómo realmente es una expresión de un humano, ¿no? Este es un humano que probablemente está en una de las fases más sensibles de la humanidad. La humanización entonces es un proceso por el cual se adquieren rasgos típicos de ser humano. Y hay que considerar todas las dimensiones que podría conllevar este proceso. Tiene un componente físico, un componente emocional, el componente espiritual, sociales e intelectuales. Pero en estos componentes que nosotros debemos de buscar satisfacer, hay una actitud de servicio de parte del proveedor de los servicios de salud. Entonces, ¿qué es el trato humano? Pues el trato humano para nosotros los médicos sería una cuestión de ética. Es entender al paciente en todos sus aspectos. Y ya la doctora Valencia nos decía, el proceso de atención del parto no es considerado como una enfermedad. Y a partir de ahí nosotros debemos de hacer esta diferencia y también tomar las recomendaciones de OMS, OPS, cuando dice, realmente es parte de un proceso reproductivo por el que pasamos. Y lo único que hay que hacer es comprender en ese momento qué prácticas serían beneficiosas y podrían contribuir a hacer ese parto más humano. Hacer ese parto del quien lo está teniendo. Y muchas veces nos apropiamos, y como decía la doctora Valencia, hay muchas experiencias donde nos dicen, durante mi parto me realizaron tantos tactos vaginales que sentía que mi cuerpo ya no era mío, era de otra persona, porque todos llegaban y asumían que el proveedor puede decidir cuántos tactos realizar, cuándo realizarlos, y parece que perdiéramos la conciencia además de la cuenta, porque si nos ponemos a pensar cuántos tactos lleva esta paciente que ya probablemente está en fase de expulsión, creo que los sorprendidos también seríamos nosotros. Es entonces tener conciencia de que esta persona que está enferma, si hablamos también de la parte de violencia obstétrica y que podría tener alguna patología, es un ser humano. Y esta es la parte en la cual consiste la humanización de los servicios. Es humano y está enfermo, y nosotros somos proveedores comprometidos a tratar de ayudar. Que debe ser tratado de la mejor manera posible, eso nos queda claro. La profesión ideal para convertirse en un ser humano compasivo, y esto trae mucha implicación histórica, porque si ustedes recuerdan, desde antes la profesión médica se hacía como una manifestación de interés en el cual cada uno decía, sí, mi interés es ser médico, y era pública esa manifestación en la cual se asumía que este ser humano estaba comprometido con la salud de la comunidad o de los que él pretendía ayudar. ¿Por qué decimos entonces que la profesión médica sería compatible con ese ser humano compasivo? Es porque nosotros buscamos que este médico, siendo testigo del dolor permanente y que pueda tomar conductas de sensibilidad y abnegación constante. Cuando el enfermo busca la atención, entonces tiene características implícitas o que ya se esperan en ellos, que podría ser ansiedad, miedo y por supuesto la esperanza que tienen al consultar.
que es la mayor motivación. Sin embargo, muchas veces vemos cómo nosotros los desesperanzamos, nos dedicamos a regañarlos, a por qué no hizo esto, por qué no vino antes, por qué, y tal parece que le exigiéramos al paciente el conocimiento que nosotros tenemos. Y una de las premisas es que nosotros vamos a apoyarle a él para resolver el problema. El enfermo nos recuerda entonces, como decíamos, que la presencia de la enfermedad es parte de la fragilidad humana. Nos da lecciones de fortaleza y ánimo frente a ese sufrimiento, y nosotros somos los que hemos declarado tener esa manifestación en poder apoyarle para atravesar este momento difícil. Las características entonces de humanizar es hacer digna la vida del hombre, es reconocer que todo ser humano es sujeto individual racional, que puede pensar, reconocer que todo ser humano tiene valor y dignidad absoluta. La base aquí de dignidad es la clave, diría yo, para hablar de humanización de los servicios de salud, y defender valores y normas que le protegen la dignidad nuevamente sería nuestro objetivo. Pero hay rasgos de deshumanización y que intencionalmente o sin intención los realizamos muchas veces. Consideramos muchas veces que la persona que está enferma realmente es un objeto y no una persona. Hacemos distanciamientos entre nuestro paciente y nosotros, pero con una conducta que no es adecuada entre la relación médico y paciente. Hay asimetría de poder, nos sentimos paternalistas a veces, nos sentimos con el poder de toma de decisiones y no le damos el derecho de autonomía a la paciente, y eso es realmente la base de la deshumanización que hacemos. La ausencia de participación del paciente y la familia, no debemos de olvidar que nuestra sociedad se caracteriza por ser muy familiar. El paciente regularmente no va solo, sino va acompañado de la familia y necesita el apoyo para ellos también. La falta de información en un momento dado es deshumanización de los servicios. Creo que hay que considerar siempre que a pesar de la falta de insumos, excesivo volumen de pacientes, poco tiempo disponible o relaciones jerárquicas, como dijimos, en las cuales el médico predomina, debemos de hacer un alto a esas prácticas y comenzar a retomar el tema, a decir qué es lo que vamos a hacer para incluir el tema de humanización dentro de nuestros programas de salud, o como bien lo decía la doctora Sicán, dentro del ámbito que a nosotros nos corresponde. Es fortalecer una cuestión de cultura, ¿no? ¿Cuántas veces quizás aprendimos llegar a los servicios de salud? Y yo recuerdo que en mi tiempo todos le llamaban mamaíta a la paciente, ¿verdad? Yo era estudiante, así es que todavía ese mamaíta no me salía, pero quería aprenderlo. Pero en este tiempo creo que somos nosotros los que estamos a cargo de la docencia, los que deberíamos... No. La paciente tiene un nombre. Y debemos de ir fomentando una cultura en la cual haya un cambio. Ser un gran profesional, humano y empático posible. Yo creo que a veces es necesario realzar esas imágenes de empatía que realmente nos dan gusto y decimos, yo quiero ser como él, ¿no? Y realmente es el objetivo, como dijimos, hablar de estos temas, en fomentar realmente esos valores éticos en el gremio médico que van a fortalecer realmente ser un gremio del más alto respeto posible. Recuerdo en una visita a México haber visto a los estudiantes externos, iban impecables. A las 6 de la mañana ya iban todos impecables y dije, nosotros no íbamos así, excepto algunos servicios, incluyendo donde estaba el doctor Galdames. Tenía uno que pensar con qué zapatos iba, y al departamento de ginecología del Roosevelt. O sea, llegar con tenis ahí era para no entrar al servicio. Tenía uno que pararse a las 6 de la mañana a esperar a que llegara el doctor González y abotonarse la bata, pararse firmes y esperar a ver qué preguntaba.
Pero creo que esa es la conducta que debemos de buscar fomentar cada día. Somos un gremio de respeto el cual alguien tiene que fomentar esto. Por supuesto que las condiciones que muchas veces tenemos nos obligan a buscar muchas veces comodidad, pero creo que hay muchas acciones que podemos mejorar. El respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y los derechos sin distinción es clave. Nosotros debemos de buscar ese alto valor, darle a nuestras pacientes la dignidad que se merecen por derecho. Es un derecho de cada mujer y nosotros debemos de velar por ellos. Pues como decía la doctora Valencia, hay algunos datos que debemos de enfatizarnos en ellos. La deshumanización incluye, como dijimos, las prácticas médicas y hablar de que el 15% de cesáreas en relación a parto sería lo esperado. Sin embargo, en los hospitales privados hablamos de un 94% de cesáreas. Significa que estamos quizás abusando y quizás no estamos explicando a nuestras mujeres o a las pacientes que van a tener estos procedimientos que existe un riesgo y el riesgo sería 300 veces más de un parto normal. Si ella está consciente, está informada y quiere asumir el riesgo, pues está en su decisión, pero a nosotros como proveedores nos sería obligación informar de esto. Como ya dijimos, hay prácticas, poner a la paciente en una camilla, en inmóvil, boca arriba, con las piernas abiertas. Creo que a cualquiera cuando dicen, bueno señora, le voy a hacer, me decía una compañera, yo fui a mi consulta ginecológica y fui realmente para que revisaran los resultados de una evaluación para saber si ella tenía o no algún tipo de osteoporosis. La ginecóloga le dice, todo está muy bien, pero lo que toca ahora es hacer un Papá Nicolau. Solo me dijo eso y sentí que me desmayé. Y quizás las posiciones son realmente difíciles de asumir, ¿no? Pensar en esa posición, quizás actualmente trabajamos con un programa de detección de cáncer con modalidad de autotoma y me sorprendió escuchar a colegas que decían, eso no es importante para la mujer. Entonces dije, el día que los hombres tengan que ponerse en esta posición, quizás van a decir, no, eso sí es importante, no queremos estar más en esa posición. Pero esa es una cuestión de género. La ley de maternidad saludable, como decíamos, también señala, y esto es porque la posición del parto es parte de la humanización, si realmente es una práctica que no estamos acostumbrados. Yo aprendí a atender los partos en posición horizontal y pensé que no había ninguna otra forma. Cuando me dijeron es que hay que dejar a la mujer elegir, me puse nerviosa, pero dije yo lo quiero hacer, la dejé que ella me dijera y me enseñara cómo. El problema fue que la que sudaba ahí era yo. Y gracias a Dios tenía yo a una comadrona y le digo, si usted me enseña yo le agradecería. ¿Qué hace usted? Porque yo siento que ese niño se va a caer y se va a estrellar en el piso. No. Entonces me dijo, usted se pone aquí y pone sus manitas aquí y solo lo deja que se venga. Y yo, ajá, pero yo sentía que el corazón se me salía. Así es que ese desconocimiento también nos hace que no apoyemos esas decisiones que las mujeres toman y que podrían contribuir a fortalecer esta parte de el parto es de ella y no mío. Cuando yo esté en trabajo de parto, yo le digo, no, yo quiero así y quiero con este y con el otro. Y es parte de lo que no dejamos decidir a muchas mujeres. También recuerdo que cuando fuimos al Centro Bárbara para atender los partos, lo primero que hacían ahí era cambiar a las mujeres, ponerles botas, zapatos, gorro y sacar a toda la familia. Y entonces les digo yo, sí, pero ¿qué pasa si la señora se defeca aquí? ¿Qué pasa con todo esto? Pues ya contaminó, pues así nacen los niños. Y entonces tenemos que aprender a quizás quitarnos un poco de ese estrés y comenzar a avanzar en lo que dice la medicina basada en la evidencia y comenzar a aceptarla, ¿no? Ya el clampeo rápido debemos de hacerlo a los 2 minutos, debemos de dejar a la mamá con
con el niño para hacer ese apego precoz, esa lactancia materna exclusiva. Debemos hacer ese espacio y parte de la humanización sería permitir a la mujer que tenga esta probabilidad de hacerlo. Pues lo que decíamos, el riesgo de una cesárea es 300 veces más. La violencia obstétrica puede ser considerada como violencia de género. Los principios de la ética médica son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y nosotros debemos ser garantes de estos principios de la ética en toda la práctica médica. Y como dijimos, pues el principio de autonomía sería que la mujer decida realmente qué es lo que quiere y que se le sea informada de los riesgos, los beneficios y que ella tome la decisión. ¿Qué esperaríamos entonces en un servicio que va en vías de humanización en todos sus servicios? Que busquemos la seguridad de la paciente, que haya mejoramiento continuo de los procesos. Esto incluye el desempeño e incluye también parte del profesionalismo de los mismos proveedores, el manejo del dolor. Ustedes ven cómo ya se incluye como tema importante. Yo recuerdo también cuando no había meperidina, pues convenzámosle de que no tiene dolor, ¿verdad? Eso era una práctica y eso es deshumanización, porque a nosotros no nos gustaría, como el chapulín colorado, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler. La calidez, que es importante en los servicios de salud, la comunicación asertiva, en qué momento, qué es lo que debo de decir, es importante, y asociado a esto, pues la información y la fidelización de la paciente, en la cual buscamos que esa mujer reconsulte. Como decía, ¿por qué no reconsultan esas mujeres? ¿Por qué prefieren ir con la comadrona? Porque la comadrona les deja expresar durante el parto lo que ellas sienten, luego le ayuda con su bebé, le da consejos, hasta la ropa le llega a lavar después, ¿verdad? Entonces tiene muchas ventajas tener a una comadrona y no a un médico obstetra. Bueno, algunas imágenes solo para que comprendamos que no todos los contextos son lo mismo y que a cada uno hay que dejar que exprese su cultura, hacer esta interculturalidad en la cual yo acepto que otro se exprese. Este fue un lanzamiento de las guías oficiales de cáncer. Invitamos a algunas mujeres de la comunidad y ellas se sentaron en un espacio pequeño, pero a mí me pareció que no había problema. Cada quien puede expresarse en relación a esto. Sabemos de las condiciones que los servicios de salud pública tienen, pero esta imagen se las quería traer. Fue al terminar de atender un parto. Significa que estuvimos toda la noche. A las 7 de la mañana la señora dio a luz y yo salí a buscar a la familia para decirle ya nació su bebé y me encontré a este pequeño, únicamente. Y me puse a pensar, ¿quién lo cuidó en la noche? ¿Por qué él estaba ahí con sus zapatitos, ni siquiera el suéter, nadie le dio de comer? Y lo que más me llamó la atención es nadie de nosotros se dio cuenta que él estaba ahí afuera, en el jardín del Centro Bárbara. Ahí le tomé una más de cerca y él estaba, por supuesto, muy desentendido de la situación, pero realmente el proceso de atención de partos corresponde a una sociedad, es parte de la evolución de la misma humanidad. No olvides sonreír, puede ser lo último que vea tu paciente. Y esto de gracias no es cierto porque voy a continuar. Solo aquí hay algunos países están haciendo campañas especiales con temas especiales como alojamiento en conjunto del paciente vulnerable, en el cual le dejan al paciente crítico que sea acompañado, baños limpios y seguros para todos. Siempre cuando uno va a un servicio de salud pública, lo único que no encuentra es un baño porque todos están con candado, llave y de todo, no encuentra uno nunca nada. Promoviendo la ética y los derechos de las usuarias. Y lo que ya habíamos dicho, la humanización es comprender nacimiento, enfermedad y muerte como un proceso de salud y vida, ¿verdad? La humanización de los servicios de salud, desearíamos encontrar este tipo de acciones en cualquier servicio de salud, es lo que se busca, esa empatía. Otra campaña y
Esto me encantó a mí. El médico no es un mecánico que debe de arreglar un organismo enfermo como se arregla una máquina descompuesta. Es un hombre que se asoma sobre otro hombre en un afán de ayuda, ofreciéndole lo que tiene. Un poco de ciencia y mucho de comprensión y simpatía. Gracias.